Hola, ¿qué tal, niños? Buenas noches. Ahora vamos a ver farmacología de icosanoides. Ahora, para empezar, vale mucho la pena recordar, pues, para empezar, de dónde vienen los icosanoides. Ahora, recuérdenme cuál es el componente más abundante de la membrana, de la membrana celular. Los lípidos, Así es, es una bicapa lipídica, ¿no? Que al final de cuentas está fosfolípidos. conformado de fosfolípidos, así es, de fosfolípidos. Entonces, en realidad son dos vainas, ¿no? Que están hechas de este fosfolípido. Ahora, normalmente nosotros tenemos una enzima que tiene la capacidad de iniciar esta cascada inflamatoria, porque en realidad es eso. Ese es un efecto propiamente de la inflamación. Ahora, ¿cómo se llama la enzima que inicialmente inicia a degradar este fosfolípido para convertirlo en ácido araquidónico? ¿Cómo se llama esta enzima? Fosfolipasados. Excelente, fosfolipasa A2. Ahora, la fosfolipasa A2 es parte de una familia de lipasas que básicamente pues se encarga de escindir estos lípidos. Ahora, mi primera pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuál es el estímulo más importante para activar a esta enzima? Para que se convierta en ácido araquidónico. mm, Esto merecería una estrella si estuvieran aquí conmigo. Conmigo. ¿Saben? Activación celular. 3, 2, 1. El estímulo más importante que tenemos para esta enzima, para empezar, es el factor de necrosis tumoral alfa, así como la interleucina 1 beta, que son las principales citocinas de la inflamación aguda, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Ahora, significará que de aquí pues salen muchos mediadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de las prostaglandinas, del tromboxano, de los leucotrienos, pero están de acuerdo que si yo inhibo esta enzima, que está hasta arriba de la vía, prácticamente promovería un efecto antiinflamatorio hacia abajo en la cascada. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? Ujú. Bien. Sí. ¿Cuál es, cuál es la sustancia más importante, ahora, fármaco para ustedes más importante, que es un inhibidor por excelencia de la fosfolipasa A2, que es nuestro primer fármaco? Que no es un AINE, pero ayuda a los AINES, ¿no? ¿No? 3, 2, 1. Es la familia de análogos del cortisol, o sea, los esteroides. O sea que prácticamente todos los esteroides, de hecho, ustedes conforme vayan avanzando pues, en la vida, van a notar que en realidad la piedra angular de todas las enfermedades inflamatorias son los esteroides, sea de la reumatología o inclusive es la piedra angular del asma. De hecho, está en práctica, o en el EPOC inclusive. Bueno, no siempre en el EPOC, pero en el asma sí. O en la mayoría de las hipersensibilidades, pues. Entonces, los esteroides, para empezar, pueden inhibir toda la cascada de ácido araquidónico de manera indirecta, ¿sale? Ahora, el ácido araquidónico puede ser metabolizado principalmente por dos vías, ¿sale? La primera es gracias a una enzima que se llama COX, llamada ciclooxigenasa. Y la otra se llama LOX o lipoxigenasa. Hasta aquí todo claro, ¿no? Ujú. Básicamente, cualquier producto que se forme por esta ruta son los famosos leucotrienos, ¿sale? Son los famosos leucotrienos. ¿Se dan de cuenta que se forma una cosa que se llama leucotrieno? Que digamos que es como la madre de todos los leucotrienos que parece que es el A. Se desciende en dos. Uno que se llama leucotrieno B4 y otra familia de tres leucotrienos que digamos que van como en paquete, que es el leucotrieno C4, el leucotrieno D4 y el leucotrieno E4. Son cuatro leucotrienos, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la función más importante del leucotrieno B4? Que es este de acá. Que funciona similar a otro precursor que sucede acá, llamado HETE. ¿Cuál es la función más importante que tiene el HETE y el leucotrieno B4 de manera sinérgica? 3, 2, 1. La función más relevante que tiene el leucotrieno B4 por mucho es la capacidad de activar neutrófilos. De hecho, junto con los lipopolisacáridos, así como la interleucina 8,
Y también a las anafilotoxinas que provienen del complemento como C3A y más importantemente C5A, pues bueno, son los más importantes activadores de polimorfonucleares. Entonces, digamos que aquí yo lo voy a resumir como aumentan la inflamación. Pero con inflamación me refiero a la inflamación aguda, específicamente la que está regulando a los, ¿cómo se llaman? Neutrófilos. Ahora sí, la siguiente es la que les va a interesar. Inflamación. Para tú, no, nosotros tenemos dos formas de acercarnos a esto, porque para empezar, los leucotrienos, ¿en qué enfermedades participan principalmente? ¿Asma? Bueno, prácticamente en todas las enfermedades de hipersensibilidad, entre ellos la madre de todas es el asma, ¿no? Y no cualquier tipo de hipersensibilidad, sino la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Rinitis alérgica, dermatitis atópica, urticaria y demás, ¿no? Pero sí, vamos a decir que para fines de su examen está en el asma, ¿no? ¿Cuál es la función particular de los leucotrienos? Bueno, una de ellas es aumentar la permeabilidad vascular, que no es lo mismo que vasodilatación, pero sí se correlaciona. Entonces, aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, básicamente, la salida de líquido y de edema, ¿sí? Permeabilidad se ve aumentado, así como también promueve el incremento de broncoconstricción. Broncoconstricción. Ahora, ahí les va. Normalmente, el enfoque para... Ahí les va. Tenemos dos formas de tratar el asma, nomás como para ejemplificar esto. Tú lo puedes tratar de manera aguda, ¿sí? Tú puedes tratar el evento agudo, o sea, un paciente con crisis que tiene dolor de pecho, las sibilancias, ¿verdad? La disnea, la falta de saturación. El tratamiento propiamente del ataque agudo es el agregarle broncodilatadores, por ejemplo, el salbutamol, que es un beta-adrenérgico de acción rápida, ¿no? Sin embargo, no sirve de mucho que yo le dé un antihistamínico a un paciente con asma o un antagonista de leucotrienos en cualquiera de sus presentaciones en un ataque aguda. Es decir, antagonistas de la hipoxigenasa y antagonistas de los leucotrienos son principalmente profilácticos para la enfermedad, ¿sale? Porque de nada sirve que tú evites una broncoconstricción que para empezar ya está sucediendo, ¿sale? Entonces, para empezar, todos los medicamentos que vamos a mencionar acá, por ejemplo, el inhibidor de la hipoxigenasa, ¿cuáles son? Que empieza con Z, y luego una I, y luego una L, U, ton. Bueno, se llama silutón, niños. Entonces, el silutón es genial porque es uno de los, digamos, como piedras angulares de la profilaxis en el asma. Ahora, yo creo que está un poquito más sencilla. ¿Cuáles son los antagonistas de receptores de leucotrieno? Que básicamente bloquean el sitio de acción de cada una de estas, principalmente en células basófilas o mastocitos, ¿no? O cebadas le llaman a veces. ¿O cómo terminan los medicamentos estos? ¿No? Los voy a patear. Ya lleva como 4 preguntas pero ok, me cae bien. Es el Lucast, es la familia Lucast, ¿sale? Por ejemplo, el Montelukast, el Zafirlukast, que veremos más adelante. Pero bueno, long story short, a esto me refiero con los medicamentos que son propiamente profilácticos para el asma. Ahora, si yo me voy por acá, en realidad la vía de la ciclooxigenasa es un poquito más compleja. ¿Cuántas isoformas hay principalmente de la ciclooxigenasa? ¿Dos? Dos. Hay una tercera en el cerebro que es básicamente inhibida por el paracetamol, pero veremos eso más adelante. Pero así es, prácticamente tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una es está siempre y otra es por lesión. Excelente. ¿Cuál es la que se encuentra siempre? La Siempre. 1, Yeah, man, you got it. Así es. La COX-1 es la COX, vamos a ponerla entre comillas como basal, ¿no? Es decir, esta prácticamente se encuentra en todos los tejidos y van a hacer muchas funciones muy importantes. Por ejemplo, nos van a ayudar ¿cómo se llama? En la fisiología uterina, en la renal, gastrointestinal, así como en el hipotálamo, por ejemplo, para la regulación del punto térmico, ¿sale? Y tenemos una COX-2 también, o mejor conocida como COX inducible.
Ahora, como nos mencionó Isabel anteriormente, la COX-2 o la COX inducible es particularmente importante debido a que es la única que se asocia con inflamación. Es decir, solamente un tejido inflamado va a tener como otra COX extra la COX-2. Y eso es importante porque antes pensaban, dije, bueno, pues si la COX-1 tiene muchos efectos secundarios, yo puedo disminuir los efectos secundarios si tan solo afecto en el sitio de lesión, ¿no? O sea, donde hay inflamación. Esto pareció una buena idea hasta que vieron que se dispararon los riesgos cardiovasculares y riesgos de hemorragia, EBC, inclusive síndromes coronarios principalmente, más importantemente los cardíacos. Pero bueno, básicamente son dos COX. Long story short, la COX-2 es un asociado a inflamación. Es decir, siempre que haya necrosis, siempre que haya infecciones, siempre que haya también muertes, pero inclusive en algunos cánceres también se encuentra. ¿Sale? Entonces, cualquier sitio de inflamación o traumatismos inclusive, va a haber una COX inducible. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí? Tenemos Sí. medicamentos que principalmente inhiben a la COX basal. ¿Cómo se llaman estos? Esta sí, ¿no? Claro que lo saben. ¿Qué? Medicamentos que inhiben principalmente a la COX-1. ¿No? Ujú. Se cortó un poquito otra vez. Fuerte. ¿No? 3, 2, 1. Bueno. Se llaman antiinflamatorios no esteroideos, mejor conocidos como AINES. Ahora, ¿por qué se llaman antiinflamatorios? Bueno, porque evitan en cierto grado la inflamación. No esteroideos. Porque no son similar a un esteroide como el cortisol. O sea que para empezar, el sitio de acción es distinto a un esteroide, ¿no? Por eso se llaman AINES. Ahora, los AINES tenemos muchísimos. De hecho, prácticamente es la sopa de, ¿cómo se llama? El pan de cada día de todo médico, ¿no? Es el ibuprofeno, el ketorolaco, el sulindaco, prácticamente, you name it, ¿no? La aspirina, cualquiera, o sea, la mayoría de los analgésicos que se puedan imaginar, esos son, ¿sale? Pero también tenemos otros que se encargan principalmente de inhibir a la COX inducible. ¿Alguno sabe de casualidad cuál es el que inhibe a la COX-2? ¿O cómo terminan? Coxib. Así es. Básicamente tienen la terminación de coxib. Como ejemplos, el parecoxib, el celecoxib. Entonces, hasta ahorita lo único, ustedes deberían esperar que los efectos secundarios de los AINES deberían ser más, pues, generales. Es decir, deberían causar afección renal, deberían causar afección uterina, deberían causar problemas gástricos, ¿sí? Sin embargo, y los inhibidores de COX-2 aumentan riesgo cardiovascular y trombosis, o sea, EBCs y cosas así, ¿sale? Entonces, estos son efectos secundarios un poco más generales porque la COX-1 está en todas partes, ¿sí? Y la COX-2 son efectos asociados a eventos isquémicos, ¿no? Muy bien, niños. Ahora, la ciclooxigenasa básicamente se divide en 3 vías, ¿sale? Y por acá hay otra que se llama lipoxinas, pero como no es inflamación esta clase, no vamos a tocar que es para la resolución de la inflamación. Regresando para acá, tenemos 3 posibilidades, ¿no? La primera es que se produzca bueno, los primeros dos vamos a empezar. El primero se llama tromboxano A2. ¿Para qué es importante el tromboxano A2? Recuérdenme. Agregación plaquetaria. Man, así es. Principalmente favorece la hemostasia primaria. Entonces, es importante porque, o sea, básicamente, cualquier medicamento que preferencialmente inhiba alguna ciclooxigenasa que sea particularmente en plaquetas para inhibir tromboxano A2 va a prevenir la agregación plaquetaria. Ahora, la causa más común de síndromes isquémicos coronarios, ¿sí? Es trombosis, ¿sale? Entonces, es bien importante que sepan que normalmente tenemos medicamentos que se encargan de inhibir el tromboxano A2, no directamente, porque de hecho es una familia de un AINE, pero es importante que lo conozcan, se llama ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina. Eso es muy importante porque es de las pocas terapias que tenemos, ¿sí? Para, para la profilaxis de síndromes isquémicos coronarios, la profilaxis secundaria. ¿A qué me refiero con profilaxis secundaria? ¿O a qué les suena? Pues si no funcionó la primera línea. Ok, ahí les va. Tenemos 2 tipos de profilaxis. La primaria es prevenir que suceda por primera vez, como nos mencionó Alexi. Y la secundaria es, ya le dio,
quiero prevenir que pase una segunda vez. Eso es bien importante, ¿eh? Porque si no, no van a entender para qué usamos la aspirina. Entonces, prevención primaria. Entonces, ¿qué sería prevención primaria de un síndrome isquémico coronario o de un infarto? Sería, un paciente que es obeso, que es hipertenso, que tiene muchos factores de riesgo para infartarse, pero no lo ha hecho. Eso sería profilaxis primaria, ¿sale? Una profilaxis secundaria sería, el paciente ya se infartó y yo quiero prevenir un segundo evento coronario, ¿sale? Hasta ahí todo claro. Está demostrado que la máxima eficacia que tiene la aspirina, ¿sí? Es para profilaxis secundaria, pero no primaria, del síndrome coronario o el infarto, pues. Entonces, bien importante. La aspirina es importantísima para la profilaxis secundaria, pero no la primaria. Es decir, tú no le puedes dar a un paciente que tiene muchos factores de riesgo para infartarse aspirina porque solamente aumentas el riesgo de hemorragia en estos pacientes y no disminuye los eventos coronarios. ¿Sale? Es importante que sepan. Énfasis. La aspirina es para profilaxis secundaria de síndromes isquémicos coronarios. Entonces, muy bien, ya me dijeron acá que promueve la agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria y además vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿verdad? Porque eso es parte de la coagulación, vasoconstricir. Ahora, tenemos al enemigo número 1 en el otro extremo del el tromboxano A2, que es la... Prostaglandina I. Así es, bueno, se llama prostaciclina, pero sí, que es PSI2. Que es básicamente la prostaciclina. Así es, básicamente tiene los efectos totalmente opuestos al tromboxano A2, es decir, disminuye la agregación plaquetaria y a diferencia del tromboxano promueve la vasodilatación, ¿sale? Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí. Ahora, de aquí se dividen en 3 tipos de prostaglandinas. Entonces, prostaciclinas y tromboxanos son como enemigos unos con otros, ¿no? Que tienen que ver con coagulación, tienen que ver con, con hemostasia, ¿no? Y básicamente aquí se deriva la familia más grande que tenemos, que son las prostaglandinas. Vamos a tener la estrella de todas, que es la prostaglandina E2. Luego tenemos por acá la prostaglandina F. Y tenemos a la prostaglandina D2. ¿Cuáles les interesa para farmacología? Solamente estas dos. La prostaglandina D2 tiene, al igual que el 5, que el HETE, así como el leucotrieno B4, la función más importante e indispensable que tiene es promover la estimulación de neutrófilos o quimiotaxis de neutrófilos. Entonces, parece la relevancia más importante que tiene, por eso es que promueve la inflamación, ¿no? Sin embargo, estas dos últimas son más particulares. Interesantemente, la prostaglandina F es súper importante, no tiene idea, pero súper importante en el adelgazamiento del cérvix para el canal de parto, ¿sale? Así como, digamos que pueden pensarlo como un agonista, ¿sí? Si tú tienes prostaglandina F, tienes para poder disparar a un niño para que salga del... De hecho, nosotros podemos darle análogos de prostaglandinas para adelgazamiento del cérvix, ¿sale? Entonces, esto principalmente se encarga de aumentar el adelgazamiento cervical y aumentar la tasa de parto, ¿sale? Mientras que la prostaglandina D2 es básicamente la que tiene funciones más fisiológicas. Es decir, normalmente se encarga de estimular una proteína G inhibitoria en el estómago, principalmente en las células parietales, que básicamente inhibe la función de la potasio hidrógeno ATPasa, mejor conocido como bomba de hidrógenos, de protones, disculpen, y pues por eso en realidad se encarga de la protección gástrica, ¿no? Y también estimula las células caliciformes. Entonces, protección gástrica. Ahora, entonces, no es raro que un paciente con efectos secundarios, sobre todo si es un paciente geriátrico de la tercera edad, pueda tener como efecto secundario sangrado de tubo digestivo alto, ¿sale? Mejor conocido como melena. Es decir, son evacuaciones que se ven muy negras, que apestan cañón, porque es sangre coagulada, sangre digerida. Es decir, imagínense que sangran del estómago, sangran por acá y el ácido gástrico y todo, y luego se convierte en quimo y empieza a digerir el páncreas y la bilis. Claro que se hace un caldo, pues. Entonces, ya cuando llega hasta el recto, sigmoide recto llano, pues ya llega digerido y huele, apesta feo, pues. Entonces, a eso se le llama melena, porque ya es sangre coagulada. Y es un indicador de sangrado de tubo digestivo alto. Por ejemplo, si fuera de bajo, sería, por ejemplo,
una sangre fresca, se ve roja, 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 como muy viva, a diferencia de, eso se llama hematoquesia, a diferencia de la melena. Entonces, no es raro que un paciente como efecto secundario tenga sangrado de tubo digestivo alto en forma de melena, ¿sale? Que son heces de color negro, muy apestosas, ¿sale? La otra es que además, esto yo se los mencioné hace mucho tiempo, pero en realidad las células de la mácula densa, al igual que un poquito de las células mesangiales, nos ayudan liberando una sustancia que se llama prostaglandina 2, que en realidad es el indicador más importante que tenemos en el cuerpo para poder estimular a las células yuxtaglomerulares para que liberen renina. Es decir, es parte de la retroalimentación tubuloglomerular y además para la homeostasis normal del eje renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, vamos a ponerle aquí, renina, angiotensina, aldosterona de manera indirecta. Entonces, tampoco les debe sorprender que darle un AINE que bloquee la producción de prostaglandina 2 como efecto secundario sea postergar una falla renal, ¿sale? De hecho, es una causa común, no digo que la más común, pero es una causa común de falla renal crónica, que se define como una elevación de la creatinina por más de 3 meses, ¿sale? Y el otro que para mí, la verdad, es el más importante. Se encarga de estimular dos vías geniales. Bueno, son dos, aquí está. Una de ellas se llama la vía espinotalámica. ¿Quién se acuerda de neurología que era la vía espinotalámica que vieron en tercer semestre? Que seguro todos ustedes se exentaron neuro. Venga, venga, venga. ¿No? No. 3, 2, 1. La vía espinotalámica es mejor conocida como la vía del dolor, ¿sí? De hecho, se encarga principalmente de estimular las fibras A delta, al igual que, o sea, es como la prostaglandina 2, al igual que la histamina y la bradicinina, son los estimuladores más importantes que tenemos para el dolor agudo. O sea, si tú te quemas poquito o te pinchas o lo que sea, el primer dolor que sientes en realidad es prostaglandina 2, al igual que histamina y bradicinina. Entonces, está bien loco porque básicamente si tú bloqueas esta vía o las vías del dolor, pues no te duele nada. O sea, el por qué es el pan de cada día es porque es un analgésico excelente por esto. Cualquier AINE, por el hecho de que bloquea la prostaglandina 2, es un analgésico, pues, genial. Entonces, para fines prácticos, todos los AINES son analgésicos, ¿sale? Unos más que otros, pero ahorita vamos a ver un poco más específico de eso. ¿Sale hasta ahí? ¿Todo bien? Bien. Y finalmente tenemos aquí que la prostaglandina 2 tiene la capacidad de estimular la ciclooxigenasa particularmente en el hipotálamo posterior, ¿ok? Es importante que sepan porque el hipotálamo posterior es el núcleo principal que tiene nuestro punto de regulación térmica en todo el cuerpo. Es decir, y normalmente la cantidad de prostaglandina 2 mantiene una correlación directamente proporcional con la temperatura basal. ¿Qué es directamente proporcional? Venga, venga. Directamente proporcional. ¿A qué le suena? ¿No? Come on, Mia. Let's get it. Bueno, directamente proporcional es que si aumenta una, como la prostaglandina, la temperatura corporal total va a aumentar. Es decir, normalmente en infecciones, como hay mucho de esto, ¿sí? Porque hay una inflamación sistémica, no es raro que nos dé fiebre. Y nos da fiebre debido a que se empiezan a elevar la cantidad de prostaglandina 2 en el hipotálamo posterior y se manifiesta en forma de fiebre, ¿sale? Y entonces, tú puedes ser también un antipirético, ¿no? Puede funcionar como un antipirético si tú inhibes la prostaglandina 2 porque estás inhibiendo la COX, ¿sí? Entonces, está interesantísimo porque básicamente con esto tratamos la causa más común de consulta, que es dolor y fiebre. Por algo el paracetamol es maravilloso. Ahora, sepan que el paracetamol también inhibe a esta enzima, la basal, pero también tiene otra extra en el hipotálamo. De hecho, la única que está documentada de que el acetaminofeno, mejor conocido como paracetamol, o paracetamol, es un poco más específico para la COX-3. No sé si el doctor le mencionó la existencia de esta COX, es una COX genial, que es más específica del hipotálamo. Entonces, pues, por eso es que el paracetamol es de los mejores antipiréticos que tenemos, porque es más específico del hipotálamo. Ok, niños.
¿Les quedó dudas con este esquema general? No. All right, man. Let's get it.